Hola y bienvenidos a Alejotech. Mi nombre es Alejandro y hoy les voy a hablar sobre los discos de estado sólido de Western Digital y sus colores. Vamos con la intro y comencemos. Antes de empezar, quiero recordarles que los discos de color verde, azul y negro que pone en su nomenclatura Western Digital están orientados para PC de escritorio y portátiles. Voy a empezar con el color verde de los discos de estado sólido que tiene Western Digital. La serie de color verde está orientada a los que buscan discos de estado sólido económicos para equipos que tengan un uso normal. Estos SSD de color verde incluyen chip NAND de tipo TLS, lo que significa que este tipo de memorias afecta su durabilidad, pero a cambio se obtiene mucha más capacidad por chip fabricado, lo que abarata el precio de producción. La durabilidad de estos SSD va a depender de gran medida del uso que le demos al equipo. Si lo utilizamos en equipos con uso netamente ofimático, es decir, ver videos, jugar juegos básicos y utilizar programas que no hagan uso intensivo de la escritura del SSD, puede durar tranquilamente 5 o 6 años antes de que el SSD presente algún problema. Los SSD de color verde son los discos SSD que menos energía consumen, ya que están preparados para esto. Las capacidades de almacenamiento son las siguientes. Podemos encontrar capacidad de 120 GB, 240 GB, 480 GB y 1 TB. La interfaz de conexión es el SATA versión 3, cuya velocidad máxima teórica es de 600 MB por segundo. Vienen en dos tipos de formato. El formato clásico de 2,5 pulgadas y el formato M.2. Ahora estoy mostrando más detalladamente las especificaciones técnicas del producto. Lo que se destaca es la velocidad de lectura secuencial, que llega a 545 MB por segundo y 435 MB por segundo de escritura secuencial. Según el MTTF, que es el tiempo promedio que funcionará un elemento antes de fallar, el SSD duraría hasta 1 millón de horas antes que se produzca un fallo, en teoría, ya que va a depender del uso intensivo o no de la escritura del disco. Otro dato importante es que la empresa da una garantía de 3 años. Ahora paso a mencionar el siguiente color de los discos SSD de Western Digital, el color azul. La serie de color azul está orientada a la gente que busca equilibrio entre precio y rendimiento. Esta serie intenta convencer a quienes realicen una inversión mayor en su unidad SSD, como podrían ser los jugadores y creativos. Dentro de este color vamos a encontrar distintas generaciones. La primera generación, llamada Western Digital Blue PC SSD. La segunda generación, llamada Western Digital Blue 3D NAND SSD. Y la tercera generación, llamada Western Digital Blue NWM Express SSD. Ahora voy a comentar cada generación de este color separadamente. Si comparamos esta primera serie de color azul con la de color verde, esta serie tiene mejor rendimiento y mayor durabilidad. Como toda la serie Blue, está orientada a la gente que busca ante todo equilibrio entre precio y rendimiento. La capacidad de estos discos son de 250 GB, 500 GB y 1 TB. La interfaz de conexión es por medio del SATA versión 3, cuya velocidad teórica es de 600 MB por segundo. Estos discos vienen en dos formatos: el formato tradicional de 2,5 pulgadas y el formato M.2 2280. Estos SSD tienen chip NAND de tipo TLS. Cuenta con una garantía de 3 años. En cuanto a la durabilidad, vamos a tener dos tipos de variables para tener una mejor idea. La primera variable es el MTTF, que es el tiempo promedio que funcionará un elemento antes de fallar. Según los datos técnicos suministrados por la empresa, el MTTF para todos los SD de este color es de 1,75 millones de horas. La segunda variable es el TBW, que es la unidad que hace referencia a todos los terabytes que se pueden escribir en la memoria NAND antes que se gaste. Según los datos técnicos suministrados por la empresa, el TBW puede ser de 100 terabytes hasta los 400 terabytes, dependiendo de la capacidad del disco SSD. A más capacidad, más grande será el TBW. Ahora les estoy mostrando más detalladamente las especificaciones técnicas del producto.
La velocidad de lectura secuencial es de 545 MB por segundo para los discos SSD de 1 TB y de 500 GB, mientras para los discos de 250 GB la lectura secuencial es de 540 MB por segundo. La velocidad de escritura secuencial es de 525 MB por segundo para los discos SSD de 1 TB y de 500 GB, mientras que para el disco de 250 GB la escritura secuencial es de 500 MB por segundo. Ahora voy a pasar a comentar la segunda generación de los discos de color azul. Esta segunda generación es el paso siguiente que realiza la empresa para este color, ya que si comparamos con la primera generación nos encontraremos que el único cambio que tiene es el chip SanDisk TLC NAND 3D de 64 capas, que ha supuesto un importante avance tecnológico en la elaboración de unidades de estado sólido, a partir del apilado de celdas en vertical. Esta arquitectura reduce los costos de fabricación, a la par que aumenta la capacidad y la fiabilidad. También le confiere al producto una mayor eficiencia energética, que se traduce por ejemplo en un menor consumo de batería en portátiles. La capacidad de estos discos son de 250 GB, 500 GB, 1 TB y 2 TB. La interfaz de conexión es por medio del SATA versión 3, cuya velocidad tónica es de 600 MB por segundo. Estos discos vienen en dos formatos, el formato tradicional de 2,5 pulgadas y el formato M.2 2280. Como mencioné antes, el chip es un SanDisk TLC NAND 3D de 64 capas. Cuenta con una garantía de 5 años contra los 3 años de la generación anterior. El TBW puede ser de 100 hasta los 500 TB, dependiendo de la capacidad del disco SSD. En cuanto al MTTF, es de 1,75 millones de horas. La tasa de transferencia secuencial es otro aspecto que ha mejorado respecto a la versión anterior, pues ahora alcanza una velocidad de lectura de 560 MB por segundo y una velocidad de escritura de 530 MB por segundo. En todo caso, se trata de una opción ideal para operaciones que requieran un elevado rendimiento en transmisión de datos, como son los videojuegos o la reproducción de películas en alta definición. Asimismo, el dispositivo es óptimo para alojar el sistema operativo. Si se realiza una comparación entre las dos versiones, se podrá observar que la versión que tiene un chip más nuevo tiene una cierta ventaja de velocidad con respecto a la generación anterior. Ahora paso a la tercera generación de los discos SSD de la serie azul. Esta nueva generación de discos SSD de la serie azul hace que sea la gama alta de este color, ya que mejoran considerablemente la velocidad y el rendimiento, ya que cambian de interfaz de conexión con una buena relación precio-rendimiento. Ahora, estos discos SSD tienen como interfaz de conexión al PCI Express, por lo cual tiene mayor ancho de banda disponible y en consecuencia la velocidad de transmisión de los datos es mucho mejor que la versión anterior de esta serie. La capacidad de estos discos son de 250 GB y de 500 GB. Como dije anteriormente, la interfaz de conexión es la versión 3 del PCI Express con 2 carriles o líneas. El único formato disponible es el M.2 2280. El chip es un NAND 3D TLC fabricado por la misma empresa. La garantía de estos discos SSD es de 5 años. El TBW es de 150 para el disco SSD de 250 GB y de 300 para el disco SSD de 500 GB. En cuanto al MTTF, es de 1,75 millones de horas. Como mencioné anteriormente, el cambio de la interfaz hizo que mejorara en forma sustancial la velocidad de lectura y escritura con respecto a las generaciones anteriores de esta misma serie de color. Para los discos SSD de 250 GB, la velocidad de lectura es de hasta 1700 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 1300 MB por segundo. Para los discos SSD de 500 GB, la velocidad de lectura es de hasta 1700 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 1450 MB por segundo. Ahora paso a mencionar el siguiente color de los discos SSD de Western Digital, el color negro. La serie de color negro está orientada a la gente que quiere tener el mayor rendimiento en juegos, como el que quiere que su computadora tenga las mejores prestaciones posibles. Este color
en la gama alta de discos SSD para consumidores. Dentro de este color vamos a encontrar distintas generaciones. La primera generación, llamada Western Digital Black PCI Express SSD, y la segunda generación, llamada Western Digital Black SN750 NVMe Express SSD. Ahora voy a comentar cada generación de este color separadamente. La primera generación de este color, en el cual el rendimiento es superior a los anteriores colores, ya que cuenta con más líneas de comunicación de PCI Express que la versión de color azul. La capacidad de estos discos son de 256 GB y de 512 GB. La interfaz en la versión 3 del PCI Express con hasta 4 líneas, es decir, brinda el doble de línea del modelo tope de gama de la serie azul. El único formato disponible es el M.2 2280. El chip es un SanDisk 2D TLC NAND. Estos discos SSD tienen una garantía de 5 años. El TBW es de 80 para el disco SSD de 256 GB y de 160 para el disco SSD de 512 GB. En cuanto al MTTF, es de 1,75 millones de horas. Para los discos SSD de 256 GB, la velocidad de lectura es de hasta 1050 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de 700 MB por segundo. Para los discos SSD de 512 GB, la velocidad de lectura es de hasta 250 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 800 MB por segundo. La segunda generación de este color tiene la tecnología más avanzada, con un diseño gamer donde el disipador es el auténtico protagonista. Western Digital opta por integrar en este SSD su propia tecnología, lo que actualmente es el camino más directo para conseguir los mejores rendimientos, ya que se basa en la tecnología 3D NAND de la empresa, que es la encargada también del firmware y el controlador. La capacidad de estos discos son de 250 GB, 500 GB, 1 TB y 2 TB. La interfaz es la versión 3 del PCI Express, con hasta 4 líneas. El único formato disponible es el M.2 2280. El chip es un Western Digital Toshiba SanDisk TLC NAND de 64 capas. La garantía es de 5 años o el límite de resistencia máxima en TBW. El TBW es de 200 para el disco SSD de 250 GB, de 300 para el disco SSD de 510 GB, de 600 para el disco SSD de 1 TB y de 1200 para el disco SSD de 2 TB. En cuanto al MTTF, es de 1,75 millones de horas. Para los discos SSD de 250 GB, la velocidad de lectura es de hasta 3100 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 1600 MB por segundo. Para los discos SSD de 510 GB, la velocidad de lectura es de hasta 3470 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 2600 MB por segundo. Para los discos SSD de 1 TB, la velocidad de lectura es de hasta 3470 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 3000 MB por segundo. Para los discos SSD de 2 TB, la velocidad de lectura es de hasta 3400 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura es de hasta 2900 MB por segundo. Realicé una mini tabla comparativa de los discos SSD de Western Digital que mencioné anteriormente. El primer punto a tener en cuenta es que tanto la serie verde como la serie azul de primera y segunda generación están pensadas para mantener compatibilidad con las placas base que tengan SATA3, mientras que la serie de color azul de tercera generación y la serie negra de primera y segunda generación están pensadas para nuevas placas base que tienen incorporado el conector M.2 y cuya conexión es el PCI Express y no el SATA3. Dependiendo cuál es nuestra necesidad, la serie de color verde está pensada para una actualización de una computadora no tan moderna, como también para una computadora nueva que solamente se va a utilizar en ofimática y nada más. La serie verde cuenta con 3 años de garantía y un TBW de entre 40 y 80 TB, dependiendo la capacidad de la unidad. La serie azul está pensada para usuarios más exigentes que van a realizar más tareas en la computadora que un usuario que realiza solamente ofimática.
Tanto la serie azul de primera y segunda generación está pensada para usuarios que van a ser un poco más exigentes con la computadora, como por ejemplo juegos, edición video, etc., pero que no quieren o no pueden gastarse una fortuna en la compra de una computadora. La serie azul de primera generación tiene una garantía de 3 años contra los 5 años que tiene la serie azul de segunda generación. Además, el TBW de la segunda generación de la serie azul va entre 100 y 500 TB y que es mejor que la primera generación de la serie azul, en el cual va entre 100 y 400 TB. Tanto la primera y segunda generación de la serie azul tienen compatibilidad con las placas base que tienen como conexión el SATA3. La tercera generación de la serie azul está pensada para los usuarios más exigentes, pero que no pueden pasarse a la serie negra ya que no le alcanza el presupuesto o simplemente quieren realizar una actualización sin gastar demasiado. Well Digital sorprende ya que realiza un cambio significativo a la serie de color azul, ya que cambia de interfaz de conexión y pasa del SATA3 al PCI Express de 2 líneas, lo que hace que se incremente bastante la velocidad por la cual viajan los datos. Esta generación cuenta con 5 años de garantía y un TBW de 150 a 300 TB dependiendo de la capacidad de la unidad de almacenamiento. La serie negra de primera y segunda generación está pensada para los usuarios más exigentes que realizan tareas con archivos de gran tamaño, como pueden ser los diseñadores, editores de video, etc., y que no se preocupan tanto por el presupuesto. Ambas generaciones cuentan con una garantía de 5 años. El TBW de la primera generación es de 80 o 160 TB dependiendo de la capacidad de la unidad SSD, mientras que la segunda generación va entre los 200 TB a los 1200 TB dependiendo de la capacidad de la unidad SSD. Ojalá que te haya gustado este video. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos videos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegiotech. Nos vemos en el próximo video. Chao.